Doctora, sí, disculpe, lo estoy intentando presentar, creo que no me deja. Ya, no hay problema, esperamos un poco para dar inicio al seminario. No sé si se logra ver, doctorita. Y en este momento está cargando la pantalla, pero todavía no se ve la... mm, A ver, esperaremos. Ya se logra ver. Ok, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros todos. El tema de hoy va a ser atención inmediata del recién nacido. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué va a ser la atención inmediata del recién nacido? Bueno, va a ser los cuidados y medidas que vamos a tomar en las primeras horas de vida del neonato para así poder evitar daños, complicaciones, secuelas o muertes y también reducir riesgos. Siguiente, por favor. Bueno, pero eh, también tenemos que tener en cuenta que no es solo ver al neonato, ¿no? También tenemos que cuidar minutos previos, horas previas al nacimiento de este. Eh, entonces, uno de los primeros objetivos es vigilar la adaptación cardiovascular, ya que los recién nacidos tienen problemas cardiovasculares, por así decirlo, son más frecuentes. Entonces tenemos que identificarlos, mm, los riesgos, tanto maternos como fetales, y estos deben ser identificados ya antes todavía del trabajo de parto. Como podemos ver acá tenemos un cuadro en los cuales previos al parto tenemos la edad de gestación menor a las 36 semanas, edad de gestación mayor igual a 41 semanas, preeclampsia, eclampsia, embarazo múltiple, anemia fetal, polidramios. Y en el caso de factores de riesgo durante el parto es parto por cesárea de emergencia, parto asistido con forceps o ventosas, presentación de nalgas u otra presentación anormal, patrón de frecuencia cardíaca fetal categoría 2 o 3. Y bueno, como podemos apreciar en los cuadros, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber también? El personal requerido. Mínimo debe haber un individuo capacitado experto eh, para la primera atención del recién nacido y en la ventilación de presión positiva. Mayor o igual a dos personas si es que el neonato tiene un factor de riesgo alto, ¿no? Y en el caso del equipo de reanimación, este debe ser capacitado y se recomienda que haya entre 4 o más personas. Siguiente, por favor. Ah, es importante resaltar que tenemos que hacer 4 preguntas antes de todos los partos. ¿Cuál es la edad gestacional esperada? ¿El líquido amniótico es claro? ¿Cuántos bebés esperan? ¿Y hay algún factor de riesgo adicional? Estas 4 preguntas nunca debemos olvidarlas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está la lista de chequeo e insumos, ya que no solo va a ser una preparación individual, también es importante tener todo el material preparado para que nos vaya bien en un parto o si es que hay algún riesgo, estar preparados. En cualquier tipo de complicación, siempre tener en la mano, bueno, se recomienda tener en la mano una lista de chequeo. Bueno, tenemos materiales e insumos para calentar. Voy a mencionarlos porque posteriormente hay un video. Bueno, para calentar, para despejar la vía aérea, para auscultar, para ventilar, oxigenar, intubar y medicar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un video de los materiales. Por fin, si puedes aumentarle la velocidad, sería genial. Los de mercurio antes de cada nacimiento, listos y preparados y verificados en nuestra sala de recepción de recién. Bueno, vamos a hacer un repaso del equipamiento y los insumos que deberemos tener. Bueno, vamos a hacer un repaso del equipamiento y los insumos.
mercurio, de succión, siempre, antes de cada nacimiento, listos y preparados y verificados en nuestra sala de recepción de recién nacidos. Todos los recién nacidos deben recibirse bajo una fuente de calor radiante. Tenemos que tener toallas o compresas precalentadas para su secado, gorros que le colocaremos inmediatamente al llegar a la recepción. Si fuéramos a recibir a un recién nacido pretérmino de igual o menor a 32 semanas, lo conveniente es tener bolsas de nylon en las que se pueda introducir al recién nacido dentro para evitar las pérdidas de calor por evaporación. Esta es una bolsa de uso comercial, de fabricación, pero cualquier bolsa que se puede esterilizar y tener disponible va a ser útil para tal fin. Para el manejo de la vía aérea de este paciente, lo que vamos a requerir van a ser una pera de goma para la aspiración de la nariz y la boca. Tendremos disponible una sonda de aspiración conectada a una fuente de aspiración central que debe estar regulada por un manómetro de presión. La presión de aspiración se va a fijar entre 80 a 100 milímetros de mercurio de succión, de presión negativa de aspiración. Debemos tener un estetoscopio. Ya para la ventilación, lo que necesitaremos, y no es optativo, sino que debe estar disponible en todas las salas de recepción de recién nacidos, es una fuente de mezcla de gases, que podamos mezclar aire comprimido con oxígeno, para poder variar y regular y controlar la entrega de la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, al paciente que estemos recibiendo en ese momento. Si no disponemos de un mezclador, un blender, lo que haremos es conectar un flujímetro de oxígeno y un flujímetro de aire comprimido a una conexión de este tipo, en I, para poder mezclar, variando los flujos de los flumíteres, utilizando la fórmula de cálculo para conocer la entrega de FiO2, controlaremos en todo momento la entrega de FiO2 que hagamos a través de los dispositivos que tengamos que utilizar en la reanimación, ya sea con presión positiva, en la entrega de oxígeno libre o con máscara. Tendremos, por supuesto, dispositivos para utilizar con presión positiva, para administrar presión positiva al recién nacido. Pueden ser, y estas son las más comunes, las bolsas autoinflables o el reanimador con pieza en T. Es poco común en las salas de reanimación, pero también es una opción válida las bolsas infladas por flujo, las conocidas como las bolsas de tipo anestesia. Tendremos además máscaras de diferentes tamaños que se adapten tanto a la anatomía de un recién nacido de término como la de un pretérmino. Tendremos jeringas y sondas orogástricas para la aspiración del aire que probablemente insuflemos dentro de la cámara gástrica del paciente en el momento de aplicarle BPP. En cuanto a la oxigenación, ¿cómo vamos a medir que la oxigenación que estamos administrando por cualquier método en este paciente sea la correcta, la necesaria y la justa para su momento de transición? Bueno, deberemos tener saturómetro, medidor de saturación, pulsátil, con sensores adecuados para el tamaño de pacientes. Los sensores siempre se van a colocar en el brazo derecho, ya que estas están irrigadas por la rama preductal, mano derecha, dedo derecho, muñeca derecha. Y si requiriéramos un control de la frecuencia cardíaca de este paciente, como en el caso de que el paciente requiera reanimación, lo que haremos será colocar los electrodos del electrocardiógrafo y lo monitorearemos a través de este equipo. La monitorización eléctrica del corazón es la más precisa y sobre todo en las situaciones de reanimación. Requiere mucho menos tiempo, que el saturómetro para leer no depende tanto de la frecuencia cardíaca, no depende de la frecuencia cardíaca directamente, y es mucho más confiable
la auscultación o la palpación del cordón umbilical. O sea, la opción es siempre el monitor de electrocardiograma. Si el paciente requiriera intubación, lo que debemos tener disponible será un laringoscopio con diferentes tamaños de ramas. Los laringoscopios siempre deben ser chequeados antes de la recepción de cualquier recién nacido. Aunque no tenga factores de riesgo, debemos estar seguros de que su uso, si se requiriera, va a ser efectivo. Tubos endotraqueales de diferentes medidas y cánulas laringias en el caso de que no fuera posible realizar la intubación traqueal. En cuanto a medicación en la sala de recepción de los recién nacidos, la única droga que vamos a utilizar va a ser adrenalina. La adrenalina se utiliza diluida en solución fisiológica, así que también tendremos ampollas de solución fisiológica, ampollas de adrenalina, jeringas, tendremos de diferentes tamaños, pero es imprescindible que tengamos jeringas de 10 mililitros y de 1 mililitro, agujas, catéteres umbilicales, con los cuales en una canalización de urgencia en la misma sala de recepción se abordará al flujo sanguíneo y por ahí se administrará la medicación. En el caso de la intubación también debemos tener disponible cintas adhesivas o fijaciones, tijeras para realizar la correcta fijación de los tubos endotraqueales. Estos materiales son los imprescindibles, los básicos y los obligatorios para tener en la recepción de cualquier recién nacido. Si fuera un recién nacido con riesgos asociados, además tendremos que contar con personal adicional para anticipar cualquier necesidad de reanimación. Bueno, vamos allá. Bueno, ese fue el video. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, ahora vamos a ver cómo evaluar al recién nacido ya después del parto. Bueno, aquí tenemos que tener una rápida evaluación para poder decidir si es que el neonato va a permanecer con su madre para poder continuar después con el proceso, o si es que el neonato va a pasar a un calentador radiante para la realización de más evaluaciones. Entonces, acá puse un pequeño flujograma donde vamos a retomar, ¿no? Primero es la preparación antes del nacimiento, vemos los materiales, el equipo humano, la planta física, de ahí viene el nacimiento, y aquí tenemos que tener en cuenta otras 3 preguntas, que son, ¿es de término el recién nacido? Ya que es importante saber la edad gestacional, respira o llora y tiene buen tono, y si es que la respuesta es sí, ya se puede continuar con los cuidados de rutina, ¿no? Que los vamos a explicar uno por uno, que son despejar vía aérea, entregar calor, secar y bueno, el apego seguro, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver 2 imágenes donde tenemos un neonato de bajo riesgo. El de la izquierda, este de ser nacido a término, va a tener buen tono y además el paciente llora. Y el de la derecha es un recién nacido de alto riesgo. Este va a ser prematuro, tiene mal tono y no llora el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces comencemos por los pasos iniciales en la atención del neonato. El paso 1 va a ser prevenir la pérdida de calor. Es importante de que el ambiente de la sala esté a 26 grados centígrados. Y bueno, es importante evitar que haya una disminución de la temperatura o que nuestro paciente vaya a tener hipotermia, ¿no? Entonces esto lo vamos a evitar usando una fuente de calor radiante. Tenemos también otro tipo parte del calor radial, que va a ser el de la madre, en donde la temperatura corporal en el abdomen o pecho de la madre va a rondar entre los 36 o 35 grados centígrados, la cual es adecuada para el recién nacido. Y bueno, si el recién nacido necesita soporte, ahí es donde vamos a hacer uso de las cunas radiadas o incubadora. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la posición de la vía aérea. Es importante evitar la obliteración de la vía aérea. Y bueno, vamos a poner al neonato en posición de olfateo. Es importante alinear las vías aéreas, ¿no? Y bueno, de forma manual o con ayuda de un paño, vamos a poner a nivel de los hombros, eh, como vemos en la imagen de la derecha, para poder nivelar con el occipucio. En la imagen de la izquierda la puse para poder ver la posición correcta del neonato, ya que podemos o flexionar mucho o extenderlo mucho. Siguiente, por favor. Y bueno, el paso 3 es la aspiración. Eh, en este caso, la aspiración de secreciones se va a realizar solo si es que va a ser muy necesario, y primero se va a iniciar con la boca y luego con las fosas nasales. En el caso de que haya secreciones en la vía superior y el neonato esté en depresión, lo que se puede hacer es una aspiración mecánica o manual de secreción. Eh, o también se puede intubar y ventilar antes de los 30 segundos. En un recién nacido activo con secreciones, se aspira boca y nariz sin intubar. Y bueno, en el caso de que nuestro recién nacido tenga un antecedente de líquido meconial, lo que nosotros tenemos que ver si es que está vigoroso o no vigoroso. En el caso que esté vigoroso, vamos a realizar todos los pasos previos como si fuera un neonato normal. Y en el caso que no esté vigoroso nuestro paciente, ahí vamos a hacer una aspiración de boca y tráquea y una ventilación con presión positiva antes de los 30 segundos de vida. Siguiente, por favor. Ya, buenos días. Entonces continuamos con lo que es el paso 4, que vendría a ser en este caso el secado. Se utilizan 2 paños secos y precalentados. El primero va a ser para secar la cabeza y la parte superior e inferior. Y posteriormente se cambia de paño y con el otro paño seco y precalentado, y se continúa con lo que vendría a ser el resto del secado. Héctor, ¿le puedes dar play, por favor, al video para que se observe más o menos? Se está estimulando con el secado. Es un recién nacido que afortunadamente está moviéndose, tiene un buen color, tiene un llanto activo. O sea, cuando están llorando bastante, eso es mejor a que estén callados. Eso ya lo van a aprender luego. Y mira, Siguiente, por favor. vamos a la parte CES. Ya se está dando calor por la cuna de calor radiante, se está estimulando con el secado. Es un recién nacido que afortunadamente está moviéndose, tiene un buen color, tiene un llanto activo. O sea, cuando están llorando bastante, eso es mejor a que estén callados. Eso ya lo van a aprender luego. Y mira. Siguiente, por favor. Ya, entonces pasamos a lo que es el paso 5 y va a ser la valoración del estado general. Entonces, primero observamos lo que es la edad gestacional, si el bebé es prematuro o es a término. Se observa si tiene un buen tono muscular y si el recién nacido llora o respira espontáneamente. Si no respira espontáneamente, se le realiza una estimulación táctil, sea a nivel de la planta del pie o también puede ser en el dorso de la espalda. Puede también ser en el dorso de la espalda y se observa 2 opciones. Si no hubiera una respuesta, se empieza lo que es una reanimación, y si hay respuesta, se sigue con los pasos previos y los siguientes pasos de lo que vendría a ser la atención al recién nacido. Siguiente, por favor. Entonces, a este nivel se hace lo que es el control de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca y la saturación. Cuando hacemos el control de la frecuencia respiratoria, se controla durante 1 minuto los movimientos respiratorios, en este caso los movimientos inspiratorios, y en este caso el recién nacido tiene que estar en reposo y se tiene que registrar o memorizar el número de respiraciones. En el caso del control de la frecuencia cardíaca, se coloca la cápsula del fonendoscopio tibio en el emitórax izquierdo, debajo de lo que es la mamila, y se controla durante 1 minuto lo que vendría a ser los latidos cardíacos con el recién nacido en reposo. En el control de la saturación,
cuando el recién nacido es a término, los rangos de saturación van a ser los siguientes. A 1 minuto se espera que tenga de 60 a 65%, a los 2 minutos de 65 a 70%, a los 3 minutos de 70 a 75%, a los 4 minutos de 75 a 80%, a los 5 minutos de 80 a 85% y a los 10 minutos de vida la saturación esperada es de 85 a 95%. Siguiente, por favor. Hablamos también de lo que vendrían a ser las intervenciones de recepción de recién nacidos cuando ese no presente riesgos al nacer. En este caso se dice que el recién nacido no debe ser separado de su madre y necesita un contacto precoz si el recién nacido es prematuro o tardío. Si el recién nacido es prematuro antes de las 34 semanas, lo más importante en este caso va a ser la observación y una posible referencia. Entonces empecemos a hablar de lo que son las ventajas del contacto piel con piel en el caso del recién nacido y la madre. Decimos que refuerza los lazos entre madre e hijo, promueve una adecuada lactancia materna, facilita la lactancia materna, calma tanto al recién nacido como a la madre, favorece la estabilización de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca del recién nacido, ayuda a mantener una temperatura adecuada en el recién nacido y favorece lo que es la adaptación metabólica y a la estabilización de la glicemia en el caso del recién nacido. Existen también precauciones en este caso del contacto piel con piel y decimos que el recién nacido no tiene que tener ningún antecedente ni ninguna clínica sugerente de patología. Vamos a requerir de una iluminación adecuada, el uso de gorras de algodón y se tiene que mantener la vigilancia y la observación clínica tanto de la madre y del recién nacido. Si hubiera alguna duda al evaluar adecuadamente el recién nacido, si no hubiera alguna duda al evaluarlo, se lleva a continuación al contacto piel con piel con la madre. Y este contacto tiene que ser 30 minutos como mínimo, tiene que durar 30 minutos como mínimo. Siguiente, por favor. Ahora hablamos de lo que vendrían a ser el corte y la profilaxis del cordón umbilical. Se realiza inmediatamente cuando hay sufrimiento fetal agudo y el recién nacido está deprimido. En este caso se hace también con el recién nacido no vigoroso y con presencia de líquido amniótico con meconio espeso, en un recién nacido flácido, hipotónico o sin esfuerzo respiratorio, en una madre con anestesia general y que recién nacido haya nacido deprimido, con el recién nacido con necesidad de intervenciones médicas inmediatas, un recién nacido con riesgo de poliglobulia, gemelos con placenta meconial, en madres RH negativas con CUMS indirecta positiva, en madres con VIH positivo, cuando el cordón umbilical está bordeando el cuello, cuando hay desprendimiento de placenta, normoinsecta o metrorragia severa, cuando en este caso el recién nacido presente síndrome de Down, y cuando la madre sea una paciente diabética no controlada. Siguiente, por favor. Hablamos en este caso de la técnica y va a llevar 5 pasos. El primero va a ser el corte aproximadamente a 2 dedos de la superficie. El segundo va a ser la caída del cordón, que va a ser, bueno, en este caso de los 7 a 10 días después del nacimiento. Si el cordón es delgado, va a estar relacionado a lo que es la prematuridad o la macrosomía del bebé. Se tiene que mantener el muñón umbilical lo más seco y limpio posible durante estos 7 a 10 días. Y el aseo del cordón umbilical se hace con alcohol del 70% y solo cuando es necesario. Héctor, por favor, dale play al video. Tenemos que colocar 2 ligas hasta abajo de la pinza, de preferencia una curva y gruesa. Dice la diferencia, que esto nos ayuda más, hasta abajo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es desenredar el cordón. Siempre tomando en cuenta no traccionar, ¿sale?
Se coloca la pinza, que es un poco difícil por las mismas ligas, más o menos unos 2-3 centímetros de la base y en la orillita, ahí, a ese nivel. Sin más, no puedes hacer esto, sería complicadísimo, tiene que ser ahí, ¿sale? Entonces, para que no haya sangrado, se hace esto. Pinzamos aquí y te vas derecho hasta ahí. Y entonces ya podemos quitar este, porque nos estorba. Regálenme corte, por favor. Ok. El corte se hace pegado a la pinza proximal, al cordoncito, sin estar tan cerca de la misma pinza. Entonces hacemos el corte. Y lo que tenemos es el muñón aquí, sin sangrar. ¿Vale? No hay sangre, ya está bloqueado. Entonces tomamos la segunda pinza. La clave es esto. ¿Sí? Se pinza también en el filito y se suelta. No puedes jalarlo desde acá, eso es un error. Te acercas, ¿sí? Me gusta poner un freno para apoyarme. Cuando yo me acerco al muñón, al ombliguito, también acerco mi mano. Ya es como si tejieras. Cuando estés aquí, esta la detienes, la levantas y la pasas. ¿Sabes? Puedes bajarlo un poco. Sueltas y repetimos. Otra vez, esto detengo, pinzo una orillita, suelto, recuerda que no puedes jalar, suelto, pongo mi freno, me acerco y ahora también acerco esta mano. ¿Sí? Levanto y paso. ¿Ok? Soltamos. Y Siguiente, por favor. tenemos que colocar 2 ligas hasta abajo de la pinza, de preferencia una curva y gruesa. ¿Sí? La diferencia nos ayuda más. Hasta abajo, ¿sale? Entonces lo primero que vamos a hacer es desenredar el cordón. Siempre tomando en cuenta no traccionar, ¿sale? Se coloca la pinza, que es un poco difícil por las mismas ligas, más o menos unos 2-3 centímetros de la base y en la orillita. Ahí, a ese nivel. Sin más, no puedes hacer esto, sería complicadísimo, tiene que ser ahí. ¿Sale? Entonces, para que no haya sangrado, se hace esto. Pinzamos aquí y te vas de... Entonces, continuamos con lo que es el sistema de puntuación de APGAR. Y primero vamos a decir que ha sido creado en 1952 y este se va a encargar de evaluar lo que es el estado vital del recién nacido en los primeros minutos tras el nacimiento y se va a realizar al minuto y posteriormente a los 5 minutos después del nacimiento. Siguiente, por favor. Se valoran 5 ítems en orden de importancia, en este caso primero la frecuencia cardíaca, luego la frecuencia respiratoria, el tono muscular, la respuesta refleja y el color. Este tiene una puntuación máxima de 10 y en cada ítem vamos a poder observar una valoración máxima de 2 puntos y la valoración va a ir de 0, 1, 2 puntos. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar mejor esto. Siguiente. Bueno, para continuar con ese test de APGAR, vamos a ver cada uno de sus ítems, ¿no? Primero vamos a ver la apariencia del bebé o el color que va a tener el bebé. La puntuación es de 0, 1 y 2. En 0 vamos a ver que va a tener cianosis. En el puntuación 1 va a tener una cianosis leve, a lo que se llama acrocianosis, ¿no? A lo que vamos a tener cianosis en las manos, en la punta de la nariz, en pequeñas zonas, ¿no? Donde lo podemos apreciar. Y en la puntuación 2 o normal va a ser un bebé sonrosado, ¿no? Que habitualmente es lo que podemos observar.
En cuanto al pulso o frecuencia cardíaca, en el 0 vamos a tener una... vamos a tener al bebé sin latidos, ¿no? En el 1 los latidos van a ser menores a 100 por minuto y en el 2 va a ser mayores a 100 por minuto. En la irritabilidad refleja, vamos a tener en el 0 que el bebé no va a tener respuesta a ninguna estimulación. En el 1 va a tener una mueca leve o un llorido leve a la estimulación menor. Y en el 2 va a tener una mueca, tos o un llorido fuerte ante una estimulación, ¿no? En cuanto a la actividad o el tono muscular, en el 0 vamos a ver al bebé flácido, sin movimientos. En el 1 vamos a ver las manos o los pies flexionados, ¿no? Pero el tono muscular todavía no va a estar normal. Y en el punto 2 vamos a tener un tono normal y vamos a ver el bebé en cuadriflexión. Y en cuanto a la respiración, vamos a ver en el punto 0 que no va a respirar. En el punto 1 vamos a tener una respiración leve e irregular. Y en el 2 vamos a tener un llanto vigoroso del bebé. ¿Y cómo vamos a calificar esto? De acuerdo a las puntuaciones obtenidas, vamos a mostrar los siguientes resultados, ¿no? De 0 a 3, el recién nacido está severamente deprimido. De 4 a 6, el recién nacido va a estar levemente deprimido. Y de 7 a 10, el recién nacido es vigoroso y normal. Siguiente, por favor. Cabe resaltar que el test de Apgar se realiza no al primer minuto y al quinto minuto. Y en cuanto a los factores que modifican el Apgar Score, generalmente es la prematuridad, las drogas administradas a la madre, enfermedades musculares, enfermedades del sistema nervioso del bebé, algún tipo de trauma obstétrico y patología pulmonar y cardíaco muscular. Siguiente, por favor. En cuanto a la profilaxis del recién nacido, vamos a tener dos tipos de profilaxis, ¿no? Una profilaxis ocular y una profilaxis para evitar la hemorragia por déficit de vitamina K, ¿no? En cuanto a la profilaxis ocular, siguiente, por favor. Vamos a tener de elección la eritromicina en ungüento al 0.5. También se puede usar tetraciclina al 1% o nitrato de plata o povidona yodada en el bebé. Siguiente, por favor. Esto con fin de evitar la conjuntivitis por clamidia, pero esto también debería realizarse como que una profilaxis o un tratamiento antes de que dé el parto, ¿no? Como prevención o tratamiento directo hacia la madre. En el tratamiento del neonato, esto va a incluir el uso de eritromicina a 50 miligramos por kilogramo al día dividido en 4 dosis, ¿no? Eso ya lo va a ver el especialista. Siguiente, por favor. En cuanto a la profilaxis de enfermedades hemorrágicas, la vitamina K se debe administrar a los recién nacidos poco tiempo después de nacer, ¿no? Tenemos hasta 6 horas, menciona la bibliografía. Esto se va a dar por vía intramuscular y como podemos ver en la parte de abajo por la resolución ministerial, se va a dar 1 miligramo recién nacidos a término y 0.5 miligramos recién nacidos en pretérmino. Pero esto también lo pueden considerar 1 miligramo a todos aquellos bebés nacidos por encima de los 200 gramos y 0.5 a los nacidos por menos de 2.000 gramos, ¿no? De 2 kilos. De 2 kilos. Es el punto de corte para dar eso. Todo esto para prevenir la enfermedad hemorrágica por déficit de vitamina K. Siguiente, por favor. En cuanto a las inmunizaciones, acá podemos ver en el esquema, en el recién nacido va a tener 2 inmunizaciones, contra la hepatitis B y contra la tuberculosis meningia. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la evaluación antropométrica, vamos a tener que realizar una medición exacta y anotarla en el historial clínico del recién nacido. Para esto vamos a necesitar balanzas mecánicas, un neonanómetro y una cinta métrica para medir los perímetros del cuerpo. Siguiente, por favor. ¿Y qué vamos a medir en este procedimiento?
¿no? Primero vamos a tener 4 requerimientos: que el recién nacido esté completamente desnudo, que el local, la sala de partos o el lugar donde se deba realizar la inspección debe estar a una temperatura ideal e iluminado, ¿no? Podemos decir que en la sala de partos debería estar entre 25 a 26 grados centígrados, ¿no? Y si no se puede llegar a ese punto, hay que cerramos las puertas, cerramos ventanas y ponemos un calefactor, ¿no? Es idealmente que esté en ese grado centígrado, ¿no? El ambiente. Las mediciones deben ser realizadas por 2 personas entrenadas y los instrumentos deben estar calibrados y revisados previamente. Vamos a ver cuatro procedimientos, ¿no? Uno es el peso, que vamos a colocar al niño de cúbito supino en el centro de la balanza. Luego vamos a ver la longitud del niño, ¿no? En el neonanómetro de cúbito supino, y se va a hacer coincidir la línea medio sagital con la línea media del neonanómetro. En el procedimiento 3 vamos a tener las medidas cefálicas, ¿no? El perímetro cefálico, que lo vamos a medir con la cinta métrica, y el perímetro torácico total, ¿no? Que va a ser la circunferencia medida del punto mesoesternal. Bueno, vamos a considerar al recién nacido de altos riesgos si el perímetro torácico va a estar por menor a 29 centímetros, ¿no? Generalmente esto lo vamos a tener en niños con prematuridad. Bien. Siguiendo con la exposición, aquí podemos ver lo que es la medición de la circunferencia cefálica, que mencionado antes mi compañero, que es la cinta por la parte de la frente, inmediatamente por encima de la glabela, ¿no? Y la circunferencia torácica, que se mide a nivel del punto mesoesternal. Siguiente, por favor. Hay que evaluar también aquí lo que es el peso para la edad gestacional, y este se va a evaluar mediante percentiles. Hay una diferenciación en lo que es niños y niñas de acuerdo a su peso, y en lo cual van a ir desde el percentil 10 al percentil 90. Vemos también que menos del percentil 10 mencionamos que es pequeño para la edad gestacional, entonces podemos destacar de acá que posiblemente haya un retraso en el crecimiento intrauterino. Si va de un percentil 10 a un percentil 90, esta vamos a ponerlo como un adecuado peso para la edad gestacional, pero si estos niños o niñas que van a ir sobre el percentil 90 es grande para la edad gestacional, y podemos decir que es un recién nacido macrosómico. En cuanto a un perímetro cefálico, a esta también vamos a medirla de acuerdo al tiempo. Va a ir de 3 a un 97. Si es que este puntaje de corte va a ir en menor de 3, va a tener un riesgo a microcefalia, porque vamos a ver aquí que el perímetro cefálico va a ir de 40.9 para abajo. Y si es que este va a ir de un perímetro 3 a un perímetro 97, ponemos que el recién nacido está normal. Y si es que este va a sobrepasar el perímetro 97, este va a poder tener un riesgo a macrocefalia. Siguiente, por favor. Para todo esto es importante lo que es el screening neonatal, ya que este screening va a poder realizar la detección previa de lo que es de la hipoacusia congénita, algunos trastornos metabólicos o genéticos, enfermedades cardíacas congénitas críticas para los recién nacidos o alguna enfermedad adquirida congénitamente. Esto se debería realizar de forma rutinaria para todos los recién nacidos. ¿Y por qué es importante este tamizaje neonatal? Este tamizaje neonatal también se va a realizar en una muestra de sangre que se va a obtener del talón derecho del recién nacido. Esta se debe realizar a partir de lo que es las 48 horas posteriores al nacimiento o en el primer control de crecimiento y desarrollo del recién nacido. Esto debe ser dentro de la primera semana de vida. ¿Y para qué nos sirve este tamizaje neonatal? Nos sirve para detectar enfermedades como son el hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita y algunas otras afecciones que le pueda dar al recién nacido. Y es de importancia vital que la información entregada sea correcta, así para poder tener un registro adecuado y se pueda hacer un buen seguimiento al recién nacido. Siguiente, por favor. En cuanto a un cribado auditivo, esta se debe de dar en una intervención temprana
para poderle dar una mayor calidad de vida al recién nacido. En aquí vamos a tener dos técnicas. Uno que es la respuesta auditiva automatizadas del tronco encefálico y lo que son las emisiones otoacústicas. Estas van a detectar la pérdida de audición de mayor a 35 decibeles en el mejor oído y es confiable, sobre todo en los bebés que tienen menos de 3 meses de edad. En cuanto a lo que es la respuesta auditiva como la primera técnica automatizada del tronco encefálico, esta va a detectar lo que es la hipoacusia neurosensorial y la neuropatía auditiva. Y en lo que es la segunda técnica, que son las emisiones otoacústicas, va a detectar la hipoacusia neurosensorial. Pero cualquier niño que no apruebe estos exámenes necesitará otra prueba fonoaudiológica adicional. Siguiente, por favor. Y hay que ver también la diferencia entre estos dos cribados auditivos, como les mencioné antes, las emisiones otoacústicas y las respuestas auditivas automatizadas del tronco encefálico. Vemos que las emisiones otoacústicas es de menor costo, menor tiempo de administración, pero esta va a tener mayor tasa de falsos positivos. Y esta a su vez no va a detectar lo que es la neuropatía auditiva. En cambio, las respuestas auditivas automatizadas del tronco encefálico va a detectar neuropatía auditiva, pero esta va a tener un mayor costo, mayor tiempo de administración, pero lo que es positivo en esta es que va a tener una tasa de menos falsos positivos. Pero ambos métodos pasan por alto lo que es la pérdida auditiva leve en los recién nacidos. Siguiente, por favor. Aquí vemos en la primera imagen un logaritmo del UpToDate, que es el examen de detección de audición para los recién nacidos en 2 etapas para bebés admitidos en lo que es la sala de recién nacidos. A todos los infantes admitidos en la sala de recién nacidos se le va a realizar el primer screening, que va a ser por emisiones otoacústicas. Si este pasa, se le puede considerar al neonato darle de alta, pero si no, hay que realizarle un segundo screening. Para esta segunda etapa se puede dar mediante lo que es las emisiones otoacústicas o las respuestas auditivas automatizadas del tronco encefálico. Si esta a su vez pasa, esta se le puede considerar una alta al paciente y si es que no, hay que hacer una evaluación audiológica posterior a este screening de segunda etapa. Si es que se le da una alta al paciente, pero presenta factores de riesgo para pérdida de audición, hay que hacerle un monitoreo cercano, si es que va a presentar algún factor, o si es que no, también un monitoreo de rutina en las visitas de atención médica. Para el monitoreo cercano hay que evaluar lo que es la adquisición del lenguaje, habilidades auditivas, estado del oído medio. Y si es posible, si es que hay alguna inquietud, hay que hacerle una derivación a un audiólogo a los 9 meses de edad, o o puede ser antes, si es que hay algún peligro o un factor que haga que el niño pierda la calidad de audición. En cuanto a un monitoreo de rutina en las visitas de atención médica, también hay que hacer las mismas evaluaciones, lo que es la adquisición del lenguaje, habilidades auditivas y estado del oído medio. Pero en este caso se va a derivar a un audiólogo si surge alguna preocupación de pérdida auditiva. En conclusión, todo lo que es la evaluación audiológica de la pérdida auditiva se va a basar en una respuesta auditiva del tronco encefálico de diagnóstico y esta la tiene que realizar un audiólogo experto en la evaluación de bebés y en la evaluación de estos bebés, ¿no? El momento preferido para esta evaluación es antes de la alta de hospitalización del nacimiento, pero muchas veces esta no se puede dar. Si esta no es posible, la evaluación debe realizarse lo antes posible y no más tarde de los 3 meses de edad. Así podamos mejorar la calidad de vida, ¿no? En cuanto en la segunda imagen vemos los factores de riesgo de la hipoacusia neurosensorial o neuropatía auditiva del recién nacido. Aquí tenemos diferentes factores, como son los factores prenatales adquiridos, factores postnatales adquiridos o trastornos genéticos que pueden ser factores importantes para el riesgo de hipoacusia neurosensorial. En cuanto a factores prenatales adquiridos, aquí pueden entrar
como son la diabetes materna, infecciones perinatales, algunos medicamentos prenatales, como son los aminoglucósidos, antipalúdicos. En cuanto a los factores postnatales, el muy bajo peso al nacer, sobre todo si es menor a 1.500 gramos, si es que el neonato o el paciente ha sufrido un periodo de isquemia o asfixia perinatal. En cuanto a unos trastornos genéticos, pueden ser de estos de autosómico recesivo, autosómico dominante. Estas pueden dar ligadas al cromosoma X o también el síndrome de Kearns-Sayre, que esta puede ser a nivel mitocondrial, que puede afectar y puede poner en riesgo hipoacusia neurosensorial. Siguiente, por favor. Hay que hacer también un cribado para cardiopatía congénita crítica. Vemos que la cardiopatía congénita es el trastorno genético más frecuente, a veces más común en recién nacidos. 1 de cada 100 recién nacidos lo posee. Y este cribado se hace mediante lo que es la oximetría de pulso. Y esta se va a realizar después de las 24 horas de nacido. ¿Y para qué realizamos este cribado? Así minimizamos la morbimortalidad del diagnóstico tardío y detecta también otras afecciones graves que no, en este caso no pueden ser cardíacas, como son las pulmonares. En este cribado las tasas de falsos positivos son mucho más altas en lo que son en los centros situados a gran altitud, sobre todo los que están encima de los 80 metros sobre el nivel del mar. Siguiente, por favor. En cuanto a un screening de trastornos metabólicos y genéticos e infecciones congénitas, aquí se realiza una prueba que es conocida como la gota de sangre. Esta se obtiene analizando las gotas de sangre colocadas en un papel especial y la sangre se va a recolectar en un periodo de entre 24 a 48 horas de vida del paciente y hasta los 7 días después del nacimiento. Se hace el cribado para enfermedades lo que son para descartar hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita o alguna fibrosis quística que pueda poseer el paciente. Siguiente, por favor. Doctora, un segundito, por favor. Está bien, no se preocupen, esperamos. No sé si se logra ver, doctorita. Sí se ve. Sí, muchas gracias. No sé qué ha pasado. Bueno, en cuanto al screening neonatal, también lo que tenemos que tener en cuenta es lo que es el tamizaje neonatal y una catarata congénita, en el cual el médico, el médico, ¿no? O la enfermera puede hacer la prueba de inspección y la investigación del ojo rojo, ¿no? Y hay una prueba que se llama la prueba de Bunker, en el cual bueno, esto es como un requisito para el alta hospitalaria, ¿no? Que vamos a tener diferentes requisitos que los vamos a ver más adelante. Y también tenemos que examinar si hay ausencia de reflejo, si hay una simetría, si hay una presencia de un reflejo blanco, esta que se va a llamar leucocoria o una pupila blanca, ¿no? Que es un signo de alarma. También si estamos observando puntos negros en uno o en ambos ojos. Y de inmediato hacer consulta con un especialista. Bueno, la siguiente, también tenemos lo que es la lactancia materna temprana. Y esto es muy importante.
Bueno, lo que se recomienda es amamantar en la primera hora después del parto. Tiene que haber lactancias frecuentes y a solicitud del bebé, ¿no? Eh, También a la madre debemos de brindar un apoyo psicosocial y la otra es evitar cualquier alimentación preláctea u otros suplementos porque se prioriza lo que es la lactancia materna. Bueno, hay algunas recomendaciones como que son 10 pasos de la lactancia materna. Uno, vamos a tener las políticas de la lactancia. Dos, tenemos que capacitar al personal de salud para que ellos puedan capacitar a su vez a lo que son las madres, ¿no? Y el apego inmediato del recién nacido a la madre. Informar a las embarazadas la importancia de la lactancia materna, ¿no? También enseñar la técnica, capacitando al personal de salud, y promover la lactancia materna exclusiva, como ya hemos dicho, siempre no hay nada mejor que la leche de la madre, ¿no? Practicar el alojamiento en el conjunto también. Otro es la lactancia materna libre de demanda. Y no dar biberón es algo también importante, ni el chupón tampoco. Y asistir a grupos de apoyo, ¿no? Que nos ayuden a poder llevar esta lactancia. Bueno, en el recién nacido normal tenemos diferentes puntos que tenemos que tener en cuenta, que son sus signos vitales. Por ejemplo, el peso debe ser óptimo de 2,500 a 3,800 gramos. Y la edad gestacional, hay que tener en cuenta también que este paciente tiene que estar entre 37 y 34 semanas completas. El perímetro cefálico en un rango de 35 centímetros con una diferencia de más menos 2, una talla también de 50 más menos 2. El bebé también tiene que tener un llanto fuerte y sostenido y ver que tal vez no se vuelva azul, ¿no? Esfuerzos respiratorios adecuados, ¿no? La coloración del bebé tiene que ser rosada de piel y mucosas y el tono muscular debe ser normal también. En cuanto a su frecuencia cardíaca, esta frecuencia cardíaca, lo normal es de 100 a 160 latidos por minuto y su frecuencia respiratoria es diferente, de 40 a 60, pero con intervalos de 5 a 10 segundos de pequeñas pausas, ¿no? Y la temperatura es similar, ¿no? De 36,5 a 37,5 en la axila. Los reflejos arcaicos también tienen que estar presentes y eso se evalúa en todo el examen físico normal del bebé. Criterios de alta al recién nacido. ¿Cuándo damos de alta al recién nacido? Primero, el bebé, tenemos que tener en cuenta que este bebé ha tenido al menos 2 tomas de leche en las últimas 12 horas. Bueno, también si los signos vitales del bebé están dentro de los rangos normales, ¿no? Y estables en las 12 horas. Y si este bebé ha orinado o ha defecado espontáneamente también. Y bueno, otro también que la madre ha debido de tener una formación, bueno, de competencia, ¿no? De cuidado del recién nacido para que se le dé de alta. Y también acá juega un rol importante los familiares que a ellos apoyan al cuidado del bebé, ¿no? Para apoyar a la madre después del alta. Y ver un centro de salud cercano en el cual si ocurre alguna emergencia o para que haga los controles de este bebé, pueda acudir a ese centro de salud. Bueno, después del alta vamos a tener diferentes tipos de controles en diferentes fechas. Por ejemplo, el primer control, la paciente debe traer al bebé a los 2 días al centro de salud, a los 2 días o a las 72 horas del alta. El segundo control a los 10 días y 15 días después del parto. Y el tercer control al mes de vida. Y así sucesivamente, posteriores solo una vez al mes hasta el año de vida, ¿no? O cuando el doctor o el médico tratante lo está requiriendo.
Bueno, eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo tengo un par de preguntas de repente para la parte inicial de la exposición. Mencionaron que habían 3 preguntas y 4 preguntas. Las 4 preguntas se refieren a qué momento y las 3 preguntas se refieren a qué momento, pero cuando hagamos la parte práctica, esto es lo que más vamos a repetir. No sé si nos pueden mencionar cuáles son esas 4 y 3 preguntas y en qué momento las realizamos. Y lo otro, como otra pregunta, ¿cuál es la secuencia de los pasos iniciales de la eliminación? Doctora, quizás para repetir la segunda pregunta, no se lo escuchó bien, por favor. La primera pregunta tiene 2 preguntas, ¿no? Que tenemos 2 grupos de preguntas. Uno que tiene que ver con en qué momento hacemos las 4 preguntas, en qué momento hacemos las 3 preguntas. Esa es la primera pregunta, ¿no? Ahí hay dos secuencias de preguntas. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el orden o la secuencia de los pasos iniciales cuando hacemos la atención del recién nacido? Doctora. Doctora, ¿me escucha? Sí, Paul, escucho. Las 4 preguntas se realizan antes del nacimiento. Es como un tipo de anticipación. Va a ser el asesoramiento prenatal de cuál es la edad gestacional esperada. El líquido de amniótico es claro, cuántos bebés esperan y si hay algún tipo de factor de riesgo adicional que va a tener, ¿no? Y las 3 preguntas es después del nacimiento. Si ha nacido a término, si tiene buen tono y si respira o llora. Si estas 3 preguntas responden a un no, de inmediato pasa a hacer RCP. Pero si estas preguntas responden a un sí, recién realizamos todo el procedimiento que hemos dicho o hemos expuesto. Ya. ¿Qué bibliografía han tomado ustedes en cuenta para realizar esta exposición? Había una resolución del ministerio para eso. La Ya. norma La técnica norma de salud y técnica, ajá. atención integral, doctor. Ya, bueno, ahí yo tengo una observación, porque yo les he pasado el libro de reanimación de la 8ª edición y habíamos mencionado que teníamos que, bueno, utilizar este libro. Todas estas primeras preguntas se encuentran en este libro. Cuando ustedes agarran la norma técnica, o no quiero pensar que es una exposición preparada y lo adecuado, estamos utilizando la 7ª edición. Y de la 7ª a la 8ª edición, específicamente en estas preguntas, hay un cambio. Entonces, han Doctorita, utilizado Sí, Cris. disculpe, si me permite mencionar el cambio, porque también hemos tenido en cuenta esto. Bueno, en la 7ª edición, las 4 preguntas son: ¿cuál es la edad gestacional esperada? El líquido amniótico, si es claro, cuántos bebés esperan y si hay algún factor de riesgo adicional. Pero el cambio que ha habido de la 8ª edición es de que ya no se pregunta cuántos bebés esperan, sino la diferencia es de que se va a preguntar el plan de manejo para el cordón umbilical. ¿Y por qué no lo han dicho esto en la exposición? Perdón, doctora, lo guardo para el final, lo siento. La idea de la exposición era que hagan una revisión actualizada. Yo veo que sí, bueno, la exposición está completa, pero no la han preparado ustedes, o sea, han agarrado una exposición preparada, la han adecuado, le han agregado cosas, pero esa no es la idea. La idea para que ustedes revisen y aprendan bien es que ustedes mismos revisen la bibliografía y ustedes mismos preparen sus diapositivas. No utilizar diapositivas ya prehechas, porque a veces vamos a tener este error. Si revisamos las bibliografías que ustedes han puesto, primero que es todo de la 7ª edición, porque no solo hay cambios en la parte de las preguntas, porque ahí teníamos que discutir, por ejemplo, cuál era el manejo del cuidado del cordón umbilical.
y ahí de repente entraba en la exposición qué significa el clampaje tardío, cuánto tiempo lo hacemos, qué beneficios tiene, pero no lo han mencionado, porque justamente ustedes han utilizado una bibliografía que no está, digamos, que ya no la estamos utilizando. Y lo otro, en los pasos iniciales también han mencionado en los pasos, por eso les hacía las dos preguntas, ¿no? Han mencionado los pasos de la 7ª edición. En la 8ª edición hay un reordenamiento de los pasos de acuerdo a la secuencia, ¿no? Que realmente hacemos, lo han reordenado. Entonces yo tengo esta observación porque sí se nota cuando las diapositivas pues son preparadas por ustedes mismos. Entonces la idea de pasarles con anticipación la guía de la 8ª edición era que ustedes la revisen porque teníamos que discutir justamente estos pasos. Entonces yo ahí tengo, esa es una observación. Y la otra observación, en la primera clase yo les había comentado que era ideal que cuando ustedes expongan, la persona que exponga encienda su cámara. Ninguno de los del grupo ha encendido su cámara en el momento de la exposición. Entonces, consideren que habíamos mencionado una rúbrica de evaluación, entonces todo esto va a ser tomado en cuenta, incluido la bibliografía. Entonces, yo les pediría al grupo, porque, o sea, si vamos a recalcar cosas en base a una bibliografía que no está, digamos, que no es la que vamos a utilizar cuando hagamos la parte práctica, porque esto es el inicio, digamos, el capítulo 3 de la guía de reanimación, y cuando nosotros hagamos la parte práctica, vamos a hacer discusión de casos, entonces vamos a tener una confusión, porque esto de las preguntas lo vamos a mencionar en forma repetida. Entonces yo les pediría a toda la clase que justamente haga una revisión del capítulo 3, más o menos el primer capítulo y el segundo tiene que ver con adaptación, con lo que ya hemos visto. Entonces estamos ya avanzando en lo que es reanimación. Entonces revisen por favor todos el capítulo 3 de la parte de reanimación del libro. Incluso se los he mandado en español y en inglés, los que prefieren. El español no es la traducción oficial, es una traducción que puede tener errores, por eso les he mandado el original, que es en inglés. Entonces yo les pediría que revisen a toda la clase, porque en base a esto no vale la pena hacerles más preguntas en base a una bibliografía que de repente no está actualizada y los voy a confundir más. Entonces, vamos a dejar aquí la exposición. Por favor, revisen todos, porque a la siguiente, probablemente sí yo les tome un paso nuevamente de esta primera parte, entonces de los primeros capítulos, para ir avanzando y que no se nos haga engorroso cuando lleguemos a la parte central de reanimación. Entonces, tenemos que tener claro toda esta parte. ¿Ya? Entonces, efectivamente, como nos ha dicho Prixania, tenemos 4 preguntas y la pregunta de cuántos bebés esperamos ha cambiado por la pregunta del plan de manejo del cordón umbilical, que se refiere al clampaje tardío, si yo lo voy a decidir en el momento que estoy recibiendo al bebé o que ya antes de recibir al bebé yo tengo que tener claro. Entonces, para eso yo tengo claro un escenario. Y justamente ese escenario es lo que nos antecede al momento del nacimiento, que es realizar la historia, tomar los datos de la mamá, determinar si hay factores de riesgo, si estoy encontrando que hay sufrimiento fetal. Entonces, si yo tengo los datos claros y tengo un escenario adecuado o favorable para ese recién nacido, yo puedo coordinar con el personal de obstetricia y decir, este bebé aparentemente no tiene factores de riesgo, vamos a esperar el nacimiento y probablemente sí lo vamos a poner sobre el vientre de la mamá y vamos a esperar que termine de latir el cordón, no lo vamos a clampar en forma inmediata. Pero ¿qué pasa si el bebé en el momento, mi escenario cambia y en el momento final del trabajo de parto empieza a hacer bradicardia, veo que el líquido es meconial, probablemente yo tenga que tener todo listo como nos han puesto nuestra mesa lista y decidir, ¿sabe qué? Ni bien nace el bebé, me lo clampa de forma inmediata y la atención no va a ser sobre el vientre de la mamá, sino va a ser ya en la mesa de reanimación. Entonces, a eso se refiere este último punto. Han quitado el número de bebés, ya no lo mencionamos, ¿no? Y tenemos que tener claras estas 4 preguntas antes de que nazca el bebé. O sea, son 4 preguntas previas. Y las 3 preguntas siguientes son en el momento que nació el bebé. O sea, nace el bebé y yo ratifico si es a término, porque en la primera parte decía cuál era la edad gestacional, veo si respira o llora y veo el tono.
Entonces, con esto yo puedo reafirmar lo que había dicho del cordón inicial, porque ¿qué pasa si aparentemente el escenario estaba bien y mi bebé me nace flácido, no tiene buen tono, o tal vez no era término como me habían mencionado la edad gestacional, me nace un bebé prematuro? Entonces va a cambiar en segundos todo lo que yo había pensado inicialmente. Entonces, esto tengo que tener claro para determinar mi escenario. Y en cuanto a los pasos iniciales, había, si bien es cierto, no han cambiado cuáles son estos pasos iniciales, pero sí ha cambiado un poco la secuencia porque estaba un poco desordenado. Entonces, primero nos menciona proporcionar calor, que eso ya tenemos, la cuna radiante, el ambiente térmico de la mamá alrededor de 24 grados. Y luego nos dice seque, estimule. El secado es una forma de estimular, o sea, vamos secando y vamos estimulando, ¿no? Luego dice coloque la cabeza y cuello en posición adecuada y aspire o elimine, ya no ni siquiera dice aspire, dice eliminar secreciones si es necesario, y yo puedo hacer la limpieza con el campo, puedo utilizar un mecanismo de aspiración, una bombilla. Entonces yo les voy a ahora compartir un pequeño video que es tomado, o sea, nos han mostrado videos y eso sí ayuda, está muy bien lo de los videos en la exposición, pero les voy a mostrar un video en un escenario real. Déjenme un momentito buscarlo y vamos a ver cómo lo compartimos. Entonces, acá tenemos. Me avisan si se ve, por favor. Les estoy poniendo toda la pantalla porque está en otra forma. ¿Se logra ver la pantalla? Creo que sí. Y ya, acá les voy a poner el video. Me avisan si se ve el video, por favor. ¿Se logra ver una No, imagen? doctora. No, Eh, doctora. No se ve nada, doctora. Ya, es que les he puesto toda la pantalla. Vamos a ver si puedo ponerle como una pestaña. Ujú. Ahí lo vemos. No ven el video. Doctorita, no se nota que está compartiendo tampoco. Ya, a ver, vamos a salir de acá. Ya. Ahora lo logran ver. Sí, doctora. Ya, vamos a dar inicio. Es una atención, no está editada, es como se hace la atención, grabada en una sala de parto. Ah, no, eso no. Esa parte de la imagen.
Pueden escuchar ahí, el bebé está llorando, han esperado un momento, no ha sido mucho. Por eso ahí les estamos observando que han hecho el corte muy rápido, ¿no? Lo ideal es poner sobre el vientre de la mamá estando conectado el cordón, pero ahí le han hecho el corte muy rápido y por eso se le está haciendo la observación al personal de obstetricia, ¿no? Teníamos que esperar y ellos lo han cortado. Entonces ahí está con el campo, ese campo es precalentado, está sobre el pecho de la mamá. Entonces han hecho el cambio de campo sobre el vientre de la mamá. Pero como le ha cortado, seguro que lo van a trasladar a la mesa, ¿no? Porque lo ideal hubiera sido que no se corte tan precoz. ¿Qué estás viendo? La hora. No, sino que como está, ¿cómo se llama este? Traclampado, sino que como ya está conectado, este salto ya no, pues. Antes sí. Ya está. Antes sí, pues, pero ahora. Por ejemplo, ahí no ha habido una coordinación adecuada en el corte, ¿no? Se ha apresurado el personal, pero la atención ha sido sobre el vientre materno. Ustedes han mostrado un video donde se colocan unas cintitas con un juego de uso de pinzas. Normalmente utilizamos, han visto en la mano de la persona que está atendiendo, un clamp o un ligador umbilical. Voy a ver si puedo encontrarles el segundo video, este es el 2. Y si se dan cuenta, ha tenido un circular muy largo, o un cordón muy largo, que han tenido que, acá hay el otro, no sé, me avisan si se logra ver la pantalla. ¿Se está viendo el video? Sí, se ve. Ya, perfecto. Aquí también hay un cordón bastante largo, pero está tan tenso que están haciendo un corte previo, o sea, están clampando el cordón o ligando el cordón. Acá ya no pueden hacer clampaje tardío porque el bebé no sale porque está como atorado con el cordón. Fíjense en el momento que corta, o sea, ahí ya clampó el cordón y el bebé no salió, porque es la única forma de poder sacar. Y está recién desenroscando el cordón del cuello, ¿no? Mire, hace una vuelta, 2 vueltas, y recién puede retirar. Entonces acá yo no puedo pedir ya que sea clampaje tardío, porque ya lo clampó, porque no podía salir el bebé, porque estaba enrollado. Mire, siguen saliendo las vueltas. Hay una tercera hasta una cuarta vuelta. Es un cordón bastante largo. Pero ya podemos observar, ahí se ve que es un bebé a término, está con buen tono, lo están atendiendo sobre el vientre de la mamá, está llorando casi de inmediato, ¿no? Entonces, claro, están aprovechando el calor de la mamá, pero ya no se ha hecho clampaje, se ha esperado porque el cordón estaba totalmente enrollado, ¿no? Entonces, ahí están secando al bebé, si observan la carita, está bien oscura, este bebé ha tenido que estar con circular buen tiempo, y lo que ha sucedido es que ha hecho una máscara equimótica, que eso vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando veamos, ahí se lo están llevando ya al ambiente porque ven la carita bien cianótica, pero el bebé está con buen llanto, ¿no? Está con buen tono, ahí, ese es el secado estimulación, es un secado un poco enérgico. Observen la carita, está bien oscura frente al color del cuerpo, ¿no? Entonces, en una parte del video mencionamos, presiona el contómetro, ¿no? Hay un cronómetro donde nos da una alarma al minuto y a los 5 minutos para poder decir cuánto de Apgar tiene el bebé, porque el Apgar no se mide ni bien nace el bebé, sino se espera el primer minuto. Ahí están realizando el cambio de campos, ¿no? Está con el campo caliente, más seco, están continuando el secado, y ahí pueden observar el color del bebé, el tono, y en la parte superior, en el momento que movimos la cámara, se ve los minutos, ¿no? Que tiene. Y usamos este clamp, ahí está el clamp umbilical,
¿no? En el otro caso era rosado, a veces viene celeste, blanco, es indistinto. A veces sí coinciden los celestes para varón, los rosados para mujer, pero en este caso es blanco. Hay que presionarlo bien. Por ejemplo, ahí en la cámara se ve que uno de los lados está salido. Entonces a la persona que está atendiendo le estamos haciendo esa observación. De la parte distal, o sea, de la parte que está sobre el clamp, se realiza una toma de muestra. Recién ahí cortamos con la tijera y tomamos una muestra de esa zona, ¿no? Entonces, esos son, digamos, escenarios reales de videos tomados en el servicio, para que vean una atención. Igual vamos a ver cuando hagamos la parte de reanimación, videos de reanimación. Entonces, por favor, yo les pediría que revisen la guía, avancen hasta el capítulo 3, el capítulo 4 o la lección 4 ya tiene que ver con ventilación a presión positiva. Entonces, lean los primeros capítulos y de esto vamos a conversar y vamos a continuar la siguiente clase. Yo creo que nos quedamos acá si no hay ninguna pregunta de la clase. Doctora, disculpe, una consulta. Sí, Lucero. Doctora, disculpe, la siguiente clase nos toca exponer la asfixia perinatal. Doctora, ¿de qué bibliografía nos recomienda sacar información, por favor? Miren, los libros que tenemos como referencia está el Cloherty, puede ser de Avery, pero también hay revisiones, hay una guía. Generalmente las guías actualizadas son las de la Academia Americana, pero en cuestión de asfixia hay una que hace la parte obstétrica, que es una guía obstétrica que me parece que es del 2019. Entonces busquen esa guía. Donde están todas las pautas, están los criterios de asfixia. Pues en base a eso hagan la revisión. Pueden revisar los libros como referencia, pero manejen la última guía, ¿no? Que tenemos como la actual, que es la que se está utilizando. Gracias, doctora. No sé si tienen alguna otra duda. Si no tenemos más dudas, entonces hasta la siguiente clase y repasen por favor los 3 primeros capítulos del libro de reanimación. Muchas gracias, doctora. Que tenga buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias, doctora. Gracias, doctora.